Continuamos por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Tengo en la línea al doctor Said Plasencia, director médico de salud femenina de MSD México. Y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es el impacto del embarazo en adolescentes en México, que por cierto, doctor, México cuenta con los índices más altos de embarazos en adolescentes y por supuesto que hay complicaciones en el embarazo y el parto, que es la principal causa de muerte en niñas en nuestro país. ¿Cómo le va? Gracias por esta entrevista, doctor. ¿Qué tal, Joel? Buenas tardes. Pues gusto estar aquí contigo y saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante, gracias. Es muy interesante el tema que platicamos en este momento y te agradezco mucho, sobre todo por dar visibilidad. ¿Por qué razón? A lo largo de los últimos 40, 50 años en México se ha trabajado mucho para poder prevenir el embarazo no planificado en general. México, la verdad es que está a la vanguardia, de los pocos países que tiene un programa nacional de planificación familiar y en ese sentido se han hecho las cosas, ¿no? Y hemos mejorado como sociedad, por ejemplo, hablando de cosas específicas como la tasa global de fecundidad. ¿Qué quiere decir eso? La tasa global de fecundidad nos habla de la cantidad de hijos que tiene una mujer en todo el periodo de su vida reproductiva. Entonces, en los 70 había 7 hijos por cada mujer en todo ese periodo reproductivo. Ahorita estamos en 2.08. Es interesante y es importante porque, bueno, se han hecho las cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, como tú muy bien puntualizaste, el embarazo en las más jóvenes, el embarazo en los adolescentes es un problema y dentro de los 36 países que pertenecen a la OCDE, México es el que tiene la más alta tasa específica de fecundidad. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿A qué se debe que México cuente con las tasas más altas en embarazo en adolescentes? Es multifactorial y estamos hablando dentro de los países de la OCDE, pues porque son los más económicamente países que están en mejor situación en el sentido de que existe educación, economía y muchas situaciones alrededor de que pueden prevenir el embarazo, como pueden disminuir estos factores que pueden predisponer el embarazo en jóvenes. Entonces, en México, si bien estamos mal, pero no mal con respecto al mundo, sí dentro de los 36 países económicamente más avanzados. En ese sentido, te comento que se lanzó en México una estrategia que es la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente. En esa estrategia, pues lo que se fomenta es prevenir ese embarazo, porque el número, la tasa específica de fecundidad, que quiere decir que en las jóvenes, las adolescentes entre 15 y 19 años, 77 por cada 1,000 mujeres de ese grupo de edad de 15 a 19 años, pues se embarazan. Esto es un problema porque son jóvenes, ¿no? Y esto lo hace un poco más complejo en las niñas, ¿no? Porque entre los 10 y los 15 años, incluso nosotros tenemos una tasa específica de 2.28 embarazos, cosa que no debería de existir, que niñas tengan hijos. ¿Qué factores existen? Respondiendo a tu pregunta, pues existen muchos, ¿no? Desde la educación. La educación es muy importante, la salud sexual y reproductiva. Se ha demostrado que la educación es un factor que puede proteger para prevenir el embarazo adolescente. ¿En qué te puedo comentar eso? Es decir, que entre mayor grado escolar tengas, eso va a poder prevenir el embarazo en jóvenes. Por ejemplo, si tienes algo de estudios de primaria, pues la tasa global de fecundidad es de 2.82. Si tienes algo de secundaria, es la tasa global de 2.6, la tasa global de fecundidad. Si tienes media superior o superior, es de 1.75 la tasa global de fecundidad. La educación es muy importante. En México, como te comentaba, hay una estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente. Esta estrategia es tratar de erradicar esta tasa específica de fecundidad que te comenté, que no existan embarazadas niñas de 10 a 14 años y que de las 15 y 19 podamos disminuir eso. Y para ello, ¿qué se requiere? No se requiere un trabajo de salud, sino se requiere un trabajo de salud, de educación, de la familia, de muchos factores para poder prevenir ese embarazo en adolescentes. Entre otras cosas, es tener también profesionales de la salud capacitados para poder atender a las jóvenes y sobre todo darle acceso a esos servicios de salud. En el pasado,
cuando algún adolescente o joven llegaba a un centro de salud, pues en lugar de poderle dar asesoría y ofertarle algún método anticonceptivo, le decían, vete a tu casa, vete a estudiar. Entonces tenemos que cambiar todo ese paradigma entre que existan servicios y profesionales de la salud que atiendan a los jóvenes. 2, un programa específico. 3, que existen programas en educación de salud sexual y reproductiva. 4, que exista acceso a los métodos anticonceptivos. Actualmente ya se tiene la norma 047 que permite que se oferte métodos anticonceptivos y asesoría anticonceptiva a los jóvenes, cosa que antes del 2015 no podía pasar. Para poder ofertar un método anticonceptivo para los adolescentes menores de 18 años tenían que venir acompañados de sus padres. Esto ha cambiado. Sin embargo, hay un reto muy importante, que seguimos incrementando ese embarazo adolescente. En el 2014, la tasa específica de fecundidad era de 77 por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años. Para el 2018, de acuerdo a la ENADIP, que es la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, ya eran 70, disminuyó. Sin embargo, el reto es importante y tenemos que disminuir esa tasa específica y sobre todo erradicar los embarazos en las niñas de 10 a 14 años. ENAPEA, que es esa Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, pues está trabajando en todos los estados, supongo, con resultados pues interesantes, ¿no? Seguramente la concientización en el joven, que pues permite tener mayor reflexión en torno a lo que es el embarazo, ¿ha disminuido la tasa de riesgo a través de estos programas y esas estrategias? Se ha trabajado mucho, se han dado programas en el sentido, por ejemplo, hay una página que se llama Cómo le hago, que da información para los jóvenes, que es de InMujeres. Sin embargo, el reto es muy grande y tenemos que trabajar todos juntos. De acuerdo al 2014 al 2018, sí disminuyó la tasa específica de fecundidad. Se han estado trabajando, se ha estado haciendo muchas cosas para poderlo disminuir. Sin embargo, la pandemia pues nos alerta y nos retrocede en todo lo que se ha hecho. Justo le preguntaría esto, la pandemia, ¿cómo ha afectado también el embarazo en adolescentes? ¿Ha aumentado, ha complicado el desarrollo de las estrategias? Pues ha implicado, porque nosotros podemos ver esta complejidad en 3 factores. Uno, como el impacto que se tiene hacia las mujeres, voy a hablar así como ente de la mujer, ¿no? Yo creo que el primer impacto puede ser las mujeres como usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva. Si en la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente se fomenta el que exista servicios amigables para los jóvenes, desafortunadamente ahorita por la pandemia, pues ¿qué pasa? Que algunos servicios se redujeron o los servicios en salud sexual y reproductiva se han disminuido. Podemos ver también que las mujeres esta vulnerabilidad que pueden tener como cuidadoras del hogar o una vulnerabilidad con respecto a que también las mujeres que cuidan la salud en general. Entonces, en ese sentido, pues hay vulnerabilidades y la principal es los servicios de salud sexual y reproductiva. Estadísticamente o datos contundentes en este momento no hemos tenido, obviamente todos estamos esperando por proyecciones que exista un realce en el embarazo no planificado en general y obviamente específicamente en las más jóvenes. Puedo comentarle acerca de unas proyecciones que hizo UNFPA, que es el Fondo Nacional de la Población de la Organización Mundial de la Salud, en donde estas proyecciones decía, oye, mira, si los servicios de salud sexual y reproductiva en general mundiales se paran 3 meses, 6 meses, 1 año, pues eso impactaría, por ejemplo, si se cierra 1 año estos servicios de salud sexual y reproductiva, pues iba a tener un impacto de 51 millones, que era el número estimado de mujeres que no podían utilizar algún método anticonceptivo o servicios, que iba a impactar en 15 millones de embarazos no planificados a nivel global. CONAPO, pues estima que la pandemia incrementa la necesidad de insatisfecha anticoncepción. ¿Por qué? Por los servicios de salud sexual y reproductiva, a pesar de que Equidad y Género ha buscado tener dentro de su página los centros que pueden referirse para que las mujeres puedan tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, esta necesidad insatisfecha de anticoncepción pues puede incrementarse entre las mujeres de 15 a 49 años hasta 172,000 mujeres en edad reproductiva que no tendrán acceso a métodos anticonceptivos, con la consecuencia de embarazos no planificados, que en este momento pues no sabemos las cifras exactas, pero que este año
se van a visibilizar desafortunadamente. Doctor, entonces la estrategia pues para corregir este asunto de los embarazos no planificados, sobre todo en jóvenes, ¿qué será la concientización del uso de métodos anticonceptivos, de métodos de planificación familiar, la utilización y uso de, no sé, de los ARAPs, de tratamientos indicados específicamente para cada uno de los involucrados, aquí en este caso los jóvenes? Sí, claro, tienes toda razón en ese sentido, Joel. Pero también es importante mucho la educación, salud sexual y reproductiva, es decir, tener mayor formación para los jóvenes. Los padres de los jóvenes, nosotros también jugamos un rol importante. Y por otro lado, sí, el poder ofertar métodos anticonceptivos de larga duración. Los métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico, los dispositivos, son importantes para este grupo etario, para los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque tienen una duración de 3 o 5 años de acuerdo al método anticonceptivo, que eso que va a permitir que el joven esté protegido durante cierto periodo y eso va a permitir que pueda cumplir con ciertos, si está estudiando la secundaria, pues pueda terminar la secundaria o la preparatoria o la universidad, pero esto permite que, además de que sean los métodos más seguros, que eviten los embarazos no planificados. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes, como que es algo natural, van a tener relaciones sexuales. Lo importante es que tengan relaciones sexuales con consentimiento y sobre todo protegidas. Pues la información, la educación, en donde se ven involucrados aquí los padres, importante la participación del papá, tener que hablar en etapas oportunas de cuando se presenta, seguramente en la etapa del adolescente, en la etapa adolescente es cuando seguramente los padres se tendrán que acercar y abiertamente tener que instruir, hablar, educar a los hijos. Seguramente hay estrategias especiales también para educar a los padres, ¿no? Sí, existen estrategias, sin embargo son pocas. Por ejemplo, es como decir, cómo un ciego puede enseñar a otro ciego. Los padres no tenemos a veces la forma de cómo expresarnos. Existe una página que se llama Familias y Sexualidades también de mujeres, que es una información muy importante de sexualidad, de igualdad, de equidad, de anticoncepción, que permite que los padres puedan tener mayor información para poder comunicar con sus hijos de forma sencilla. Sin embargo, el poder diseminar toda esta información es un reto muy importante. Y es importante comentar esto porque los padres no quiere decir que sepamos, a pesar de que ejerzamos la sexualidad, no quiere decir que sepamos. Entonces hay que informarnos. Existen como esta página de familias y sexualidades que pueden ayudar muchísimo. Sin embargo, es importante reconocerlo, hacer el ejercicio y sobre todo, pues que también como antecedente vemos que en estos momentos, cuando se hace de acuerdo a la ENSANUD, casi 6 de cada 10 jóvenes que inician su vida sexual utilizan un método anticonceptivo. Yo tengo 42 años y en mi generación, de acuerdo a este ENSANUD, solo 2 de cada 10 utilizaban un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es decir, los jóvenes en este tiempo están haciendo mejor las cosas, sin embargo, tenemos el reto de la educación, del acceso y de otras actividades. Hemos mejorado, tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir haciendo cosas, dar acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y obviamente la educación, o sea, Secretaría de Salud, de Educación Pública, Secretaría de Salud con servicios de salud sexual y reproductiva y profesionales de la salud más capacitados y también las familias, tener más comunicación con los hijos. Muy bien, doctor. Pues MSD, 125 años, doctor, trabajando en vacunas y en tratamientos para llevar salud a las familias. Pues seguramente en este sector de la anticoncepción, pues tiene mucho de lo que nos ofrece MSD. Y bueno, invitar a la población, invitar a los padres a pues poner atención en este serio problema de salud pública que tenemos en México del embarazo en adolescentes. Joel, pues muchas gracias y agradezco a tu audiencia y sobre todo, pues es importante. Yo sé que como mensaje decir, yo sé que para el endocrinólogo está preocupado ahorita por sus pacientes diabéticos y no les está dando el control. Yo sé que el cardiólogo está preocupado por sus pacientes que tienen hipertensión. Todo es importante y en este espacio que nos das, yo invitaría también que la parte de prevenir los embarazos es muy importante porque cambia la vida de nuestro país.